La tarántula nocturna, tarántula nocturna. ¿Qué es tarántula nocturna? Es una chica de la Matrix del año 2005 que dejó una información escrita en unos foros que se daban. Entonces ella aquí habla de la Matrix, de ciertas cosas. Y esta chica tenía un diálogo con otro chico llamado Ramsés. Entonces ella dejó esta información en el 2005, pero esto fue publicado en internet en septiembre, el 17 de septiembre del año 2010 por Cleopatra. Yo me imagino que no es la misma Cleopatra. Entonces, fíjense cómo esta chica da esta información en 2005 y alguien en el 2010 que lo publica, estos foros. Entonces vamos a tomar de aquí lo que nos resuene. Yo voy a leer y después voy a dar mi opinión. En las imágenes que van a salir en el video van a conseguir el archivo en internet. Entonces yo lo que voy a dejar es un audio video de esa información y analizarla para que se den de cuenta de varias cosas que narra ella aquí importantes sobre la matriz. Entonces dice así, el archivo comienza diciendo así: hola. En estos días atrás, Ramsés me mandó un mensaje a otra comunidad, hablando y haciendo preguntas de la matriz, de Jesús, etc. Y al igual buscando en un libro de los Anunnakis y yo en el astral, llegamos a ver y recordar cosas y nos sorprendimos de cómo fue que nos atraparon en esta matriz. Yo tenía muchas imágenes y recuerdos desde hace tiempo que no lograba empatar a la historia, también emociones, sentimientos encontrados con ciertos seres y no lograba tener claro por qué muchas veces me llamaban loca, bruja. Dicen que miento, que lo que veo en el astral son mis temores y un montón de cosas más. Y yo sé que no es así. Muchas cosas que he leído, pues aquí me corroboran que es real. Y como yo lo vi, por ejemplo, yo conozco todo eso de lo que habla Lovecraft, lo que escribe Carlos Castañeda, me llama lo de Nietzsche, etc. y la historia Anunnaki. La conocía con otros nombres, igual lo de la matriz, las bases extraterrestres en la Tierra, la Luna. Voy a escribir ahora parte de esa historia oculta para que vean cómo se burlan, manipulan, juegan y se alimentan de nosotros. Entonces esta chica comienza diciendo: en estos días atrás Ramsés me mandó un mensaje. Este chico Ramsés, el amigo de ella, donde le hace preguntas de la matriz y de Jesús. Y dice: al igual, buscando en un libro de los Anunnakis y yo en el astral, o sea, ella buscaba libros aquí, los leía y luego iba al astral y veía cosas. Llegamos a ver, recordar cosas y nos sorprendimos de cómo fue que nos atraparon en esta matriz. Fíjense como el astral es como una especie de YouTube, donde está toda la información y usted parece que llega ahí a ese YouTube astral y dice: dame el video de cuando comenzó todo el principio del mundo o del juego. Y entonces te pasan el video y tú te sientas a verlo. Pero son unos videos como 3D, 5D, donde la información se ve como si la estuvieras viendo en vivo y directo, como si fueras al pasado y te pusieras en un ángulo a ver las cosas. Entonces dice: y tenía muchas imágenes y recuerdos desde hace tiempo que no lograba empatar a la historia. Ella tenía imágenes, recuerdos de estas vidas, de esto, que ella necesitaba enlazar, crear esa línea de tiempo. También emociones y sentimientos encontrados con ciertos seres y no lograba tener claro por qué muchas veces me llamaban loca y bruja. Entonces fíjense cómo esta sociedad del año 2005, a esta chica que tendría como algunos 20 años, calculo yo 20 o 25 años, la llamaban bruja y loca. Dicen que miento, que lo que veo en el astral son mis temores y un montón de cosas más. Entonces, cuando ella se visualizaba o se dormía o meditaba, iba al astral y veía estas cosas y la gente decía que estaba inventando cosas, que era parte de su imaginación. Es como lo que yo les narro ahora con los sueños y les digo que no son sueños, son realidades paralelas donde estás viviendo otras cosas. Entonces ahí me dicen que es producto de mi imaginación los sueños y que estoy loca al decir que son realidades paralelas. Entonces, al parecer, ella leía libros en esta realidad, iba y los comparaba con el astral a ver qué tan equivocados o cierto estaba esta información.
Y como yo lo vi, por ejemplo, yo conozco todo eso de que habla Lovecraft, lo que escribe Carlos Castañeda, me llama lo de Netchef, etcétera, y la historia Anunnaki la conocía con otro nombre. Fíjense como ya esta historia de los Anunnakis fueron estos seres que aparecieron hace 400.000 años en el Oriente Medio, arriba de Israel, en el Golfo Pérsico. Entonces ella ya conocía esta historia con otro nombre, o sea, más historias con diferentes nombres, y de eso está lleno la Matrix. Entonces dice, igual lo de la Matrix, las bases extraterrestres en la Tierra, la Luna. Voy a escribir ahora parte de esta historia oculta para que vean cómo se burla, manipula, juega y se alimentan de nosotros. Fíjense cómo esta chica ya hablaba de cómo se burlaban en el año 2005. Estamos en el año 2022 y nada ha cambiado. Por alguna razón extraña seguimos aquí hablando de lo mismo. Dice, se burlan, manipulan, juegan y se alimentan de nosotros. O sea, 17 años después de este mensaje de ella, seguimos en la misma matriz, en la misma cagada. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señores? ¿Qué vamos a hacer para poder romper esto? Viene el capítulo 1. En el capítulo 1 dice lo siguiente. En un principio todo era tinieblas y no existía nada separado, nada tenía conciencia. Y por tanto ni siquiera sabía que existía, y en algún momento todo cambió. Ocurrió la primera división, que yo lo llamo mitosis, y de ahí las demás. Al comienzo todo estaba bien, pero coño, apareció la luz y se joteó la vaina. Joteó, esa palabra joteó es como joder, y se jodió la vaina. Y con ella, entonces donde aparezca joteó, yo voy a decir joder. Y se joteó con ella y apareció la oscuridad. O sea, dice que apareció la luz y apareció la oscuridad. Con el comienzo de la dualidad, trialidad, comenzó la competencia y comenzó el desastre. Fuimos creando universos, galaxias, sistemas planetarios, mundos, y por supuesto fuimos adoptando formas, creando cuerpos, escribiendo una obra de teatro, y los protagonistas éramos nosotros mismos. En ese teje y maneje, pues los capítulos se iban complicando, y como ya existía esa dualidad, trialidad, pues ya habían bandos y unos se sentían superiores a los otros y se envidiaban, eran recelosos, no les importaba nada con tal de conseguir lo que querían. Mundos y universos se creaban y también desaparecían en esa lucha. Pasamos por muchos mundos, muchas formas, muchas emociones y sentimientos diferentes y muchas destrucciones. Pasaba el tiempo, no tiempo, y aparecían energías más sanguinarias, con más ansias de poder y de demostrar que eran más que los demás. Y aparecieron unos seres que eran capaces de destruirse ellos y con eso lograban dominar otros mundos. En algún momento su mal manejo energético hizo estallar a su mundo, que yo lo llamo planeta negro. Entonces peor fue la cosa, porque huyeron buscando mundos donde vivir. Pero eran destructores de naturaleza, maquiavélicos, sanguinarios, y planeta al que llegaban esclavizaban y luego destruían, y así jodieron y jodieron. Un día llegaron a Ciudad Cristal, u Omega 33. Y llegaron en son de paz, como pobrecitos y amables querubines, se mezclaron con los seres del lugar, fueron tomando los puestos de poder, los puestos estratégicos, y fueron aportando la forma física, y fueron adoptando la forma física de los seres de Alfa Centauro. Y los nativos del lugar olvidaron que esos HP, aquí dice hijo de putas, así que donde diga la palabra hijo de putas, yo voy a decir HP, así como la impresora HP. Bueno, esa es la abreviatura de hijo de puta, HP. Esos HP no eran del lugar. Comenzó el desastre, comenzó la guerra, la gente comenzó a desconfiar de su propio hermano, y entonces un cíclope que tenía la facultad de ver más allá comenzó a descubrirlo,
y eso no les convenía. Pasó el tiempo y lograron destruir la cúpula que protegía y mantenía las condiciones de vida en una de las lunas en Ciudad Cristal. Y así que salimos como pudimos del lugar y sobre todo para proteger a nuestros bebés y llegamos a la tierra y aquí llegamos a la gran sabana, a los tepuis y comenzamos a adaptarnos. No había humanos ni nada parecido y nosotros fuimos mutando y haciéndonos cada vez más densos. Comenzaron a llegar seres de otros mundos. Algunos se mezclaron con los que ya estábamos aquí. Otros llegaron a tratar de conquistarnos. Cuando vinimos trajimos cristales que ubicamos en zonas estratégicas, pues de ahí nos alimentábamos. Eso nos permitía sobrevivir aquí, nos daban longevidad, nos mantenían sanos y nos ayudaba a crear campos de protección. Algunos eran bibliotecas, etc. Cuando comenzaron a llegar los que querían poder sobre los que estábamos ya aquí, comenzó el problema, pues se daban grandes batallas y no con arcos y flechas, sino con armas muy destructivas, dañinas. Así aparecían y desaparecían civilizaciones y nos íbamos debilitando genéticamente. Íbamos perdiendo la memoria, fuimos olvidando quiénes éramos. Los del planeta Negra tuvieron batallas en otros lugares de Alfa Centauro y pusieron preso al Cíclope. Varios mundos se unieron. Había que destruir a esos HP destructores. Algunos se vinieron, pero todavía de alguna forma nos defendíamos, pues al hacernos más densos y perder memoria, pues también nosotros éramos más guerreros e individuales. Entonces comenzaron a trabajar nuestras mentes y las de otros seres y fueron creando mucho caos, rabia, frustración, resentimiento, odio, traiciones, venganza y guerra. Siempre terminábamos en guerra y más debilitados. Entonces voy a dar mi opinión. Dice, en un principio todo era tiniebla y no existía nada separado. Dice que en un principio todo era tinieblas y luego de ahí comienza a narrar todas las historias, pero nadie nos cuenta qué había antes de esas tinieblas o quién creó esas tinieblas. Entonces ya sabemos que el primer juego, la primera humanidad o el comienzo era un mundo oscuro con muchos bosques, pero no era oscuro porque los seres eran de hidrógeno, ellos eran los que alumbraban, las plantas eran de hidrógeno, fosforecían, los animales también. Cuando uno tocaba una planta se alumbraba, se era como que resplandecía. Nosotros alumbramos nuestro entorno, cada cuerpo alumbraba su entorno. Póngale 6 metros a la redonda que usted alumbre. Entonces, por eso es que dice siempre todas las culturas, todas las leyendas, dice que en un principio todo era tinieblas. Están hablando de ese mundo que no hay más información. Y dice que nada tenía conciencia y por tanto ni siquiera sabía que existía y en algún momento todo cambió. Yo no creo que en un principio nada tuviera conciencia, porque si esto es un juego, alguien lo creó. Y ese que lo creó tenía conciencia y ese alguien lo tuvo que crear otro alguien. Entonces, sí existe algo antes del principio de todo, que sea la información que nos han ocultado y solo comienzan a contar lo que ocurrió después de la creación de estos mundos o estos juegos, lo que sea. Dice, ocurrió la primera división que yo lo llamo mitosis. La mitosis es cuando una célula se reproduce en 2 células y luego en 4 células y empieza a reproducirse y a formar la vida. Y de ahí las demás. Al comienzo todo estaba bien, pero coño, apareció la luz. Si eso ya lo sabemos, que en el primer mundo todo era oscuro, oscuro por así llamarlo. Y luego apareció la luz y luego apareció la oscuridad y apareció la dualidad y la trialidad. Apareció el mal y el bien y apareció esa trialidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa Trinidad. Y comenzó la competencia y comenzó el desastre. Entonces, tenemos este primer mundo, ese primer mundo, al principio todo era tinieblas, pero ¿quién creó esas tinieblas? O sea, va más atrás. Luego ya sí comienzan a contarnos de ahí para acá de alguna manera lo que pasó
desde el momento en que se creó, empezaron a crear estos juegos, estos parques jurásicos o esta matriz. Fuimos creando universos, galaxias, sistemas planetarios, mundos y por supuesto fuimos adoptando formas, creando cuerpos. Fíjense como nosotros, eso de que nosotros vamos por ahí creando universos, galaxias, sistemas planetarios, eso desde la lógica no cabe. Solo eso ocurre dentro de una computadora, dentro de un juego se crean esos mundos. De resto, un mundo real no lo va a crear nadie. Entonces hay que ir más atrás. Escribiendo una obra de teatro y los protagonistas éramos nosotros mismos en este teje y maneje, los capítulos se iban complicando y como ya existía esa dualidad y trialidad, pues habían bandos y unos se sentían superiores a los otros y se envidiaban. Eran recelosos, no les importaba nada con tal de conseguir lo que querían. Fíjense como dice ella que nosotros creábamos estas mismas historietas dentro de los juegos, dentro de esto, y cada vez se hacían más complejas, más tenaces, y nosotros éramos los protagonistas de esto. Entonces, analícenlo bien. Mundos y universos se creaban y también desaparecían en esa lucha. Entonces, fíjense cómo hablan ya de matriz tras matriz, construida y destruida. O sea, esto no tiene lógica. Pasamos por muchos mundos, muchas formas, muchas emociones y sentimientos diferentes. Entonces, a la verga, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Muchos mundos, muchas formas, muchas emociones. Yo creo que ya está bien de tanta mentira. Y sentimientos diferentes y muchas destrucciones. Pasaba el tiempo, no tiempo, y aparecían energías más sanguinarias, con más ansias de poder y de demostrar que eran más que los demás. Y aparecieron unos seres que eran capaces de destruirse ellos y con eso lograban dominar otros mundos. Entonces aquí y está hablando de cuando aparecen estos draconianos, reptiles, que todas las mitologías los ponen como los más sanguinarios, los más letales del juego, los que conquistaron todo. Siempre, también véanlo como una excusa, como algo que excusaron para que alguien por alguna razón alguien te dominó. En algún momento su mal manejo energético hizo estallar a su mundo, que yo lo llamo planeta negro. Entonces aquí cuentan que estos seres eran tan sanguinarios, tan letales, tan malvados, que destruyeron su propio mundo. Esa es la excusa, que destruyeron su propio mundo. Y entonces se vinieron a rodar por el universo. Se vinieron a rodar por el universo y llegaron a una ciudad cristal, Omega 33. Allí se llegan y se mezclan con la gente, pasa el tiempo, se agarran los mejores cargos, toman el control y da la excusa de que solo una persona los puede reconocer, un cíclope. ¿Qué hace un cíclope allí? ¿Qué hace un ser con un solo ojo allí? Entonces es el único que los puede ver y entonces eso a estos seres no les convenía, o sea, si eran avanzados tecnológicamente, con cristales y todo eso, no iban a poder ver estas criaturas, estas entidades. Por favor, ay no, solo un cíclope los podía ver. Entonces se cuenta que los habitantes de este Omega 33 salieron de allá y llegaron aquí a la Tierra, a la Gran Sabana, al Tepuy, eso es aquí en Venezuela, y estos seres terminaron de destruir su mundo. Dice, pasó el tiempo y lograron destruir la cúpula que protegía y mantenía las condiciones de vida de una de las lunas en Ciudad Cristal, y así que salimos como pudimos en lugar y sobre todo para proteger a nuestros bebés, o sea, la típica historia humana por los hijos, y llegamos a la tierra y aquí llegamos a la gran sabana, los Tepuy, y comenzamos a adaptarnos. Dice que no habían humanos ni nada parecido cuando ellos llegaron aquí, o sea, los primeros que llegan aquí. Todos dicen lo mismo. No hay nadie, no había nadie. Los draconianos llegaron, no había nadie. Los reptilianos llegaron, dicen que no había nadie. Los Anunnaki llegaron, dicen que no había nadie. Estos también dicen que llegaron y no había nadie. Todos cuentan la misma historia. Nosotros somos los primeros porque llegamos y no había nadie. Eso es mentira. Ya había algo aquí. Ya había una raza de seres aquí. Entonces dicen que ellos llegan aquí y comienzan a sufrir, llegamos, y dice, mutando. Nosotros fuimos mutando. O sea, llegan aquí y comienzan a mutar y haciéndonos cada vez más densos. ¿Por qué se van a hacer más densos si no hay cúpula? Tiene que haber una sola atmósfera.
por lo tanto nadie puede mutar. Y cada vez más denso, comenzaron a llegar seres de otros mundos. Entonces, de repente aquí no había nadie, de repente comienza a llegar todo el mundo aquí. Algunos se mezclaron y los que ya estaban aquí, otros llegaron a tratar de conquistarnos. Entonces otros llegan, se mezclan, después otros llegan a conquistarnos. Después de no haber nada, aquí pasa a ser el punto de enfoque de todo. Cuando vinimos traímos cristales que ubicamos en zonas estratégicas, pues ahí nos alimentábamos, nos permitía sobrevivir, aquí nos daban longevidad, nos mantenían sanos y nos ayudaban a crear campos de protección. Algunos eran bibliotecas, entonces fíjense que a los seres de hidrógeno no les hace falta cristales para rejuvenecer, alimentarse, estar sanos ni nada. A los que les falta eso es a los cuerpos de carbón, por lo tanto aquí están hablando de algo más inferior, no están contando parte de esa verdad. Cuando comenzaron a llegar los que querían poder sobre los que estábamos aquí, comenzó el problema, pues se daban grandes batallas. Eso sí lo cuentan por todos lados, guerras y guerras. Y no con arcos y flechas, sino con armas muy destructivas. O sea, fíjense el tipo de tecnología que ya había aquí, armas nucleares. Y aparecían y desaparecían civilizaciones. Fíjense cómo ya nos han matado, aniquilado y hemos vuelto a comenzar dentro de este juego. Y nos íbamos debilitando genéticamente. ¿Por qué te ibas a debilitar genéticamente? Si un ser con hidrógeno, nace un niño de hidrógeno, te vas a debilitar genéticamente. Alguien te tiene que debilitar genéticamente. Alguien tiene que crear ese cuerpo más débil para que tú te seas más inferior. Íbamos perdiendo la memoria, eso sí es cierto. Fuimos olvidando que éramos los del planeta negro. Íbamos olvidando quiénes éramos. Los del planeta negro tuvieron batallas en otros lugares de Alfa Centauri y pusieron preso al Cíclope. Al único, al pobrecito, el Cíclope. A la verga. Esta historieta le falta. Varios mundos se unieron, había que destruir a esos HP destructores. Algunos se vinieron, pero todavía de alguna forma nos defenderíamos, pues al hacernos más densos y perder memoria, pues también nosotros éramos más guerreros intuitivos. Entonces comenzaron a trabajar nuestras mentes. Fíjense cómo empezaron a trabajar las mentes y los de otros seres y fueron creando muchos caos, rabia. Entonces fíjense cómo hay que tomar los que nos resuenen. Y a mí me parece que ese cuento de que venimos saltando de planeta en planeta, de galaxia en galaxia, del universo y todo eso, eso no existe así. Para mí que son más continentes que hay aquí. Imagínense que hay 1000 continentes, 500 continentes, apenas conocemos estos 5, pero hay más aquí en este plano donde nosotros estamos. Y allí donde está esa Omega 33, la luna de Alfa Centauri, todo eso son planetas no continentes, más tierras que hay donde pasó esto, donde comenzó todo esto. Y luego nos quieren narrar de que hay un espacio donde venimos. Esta parte no me la estoy creyendo porque todo eso lo están narrando que pasó aquí. Eso es lo que descubriendo más te están diciendo que esa es la historia de lo que ocurrió aquí en este